tal? Yo soy Orián Manuel, bienvenidos a Javivi TV. Esta es su sección de horóscopos y bueno, pues les traemos su rueda zodiacal para todos los signos. Esto es una semana como muy positiva, es una semana donde vamos como a aprender cosas como muy generosas. Es la semana pues del 10 al 16 de abril, y bueno, pues estamos en el mes del niño y bueno, pues vamos a festejar a los niños con mucha riqueza, su niño interior. Esta es una semana que bueno, pues nos permite pues de alguna manera reconectarnos con nuestro niño interior. Y bueno, para nuestros amigos del signo de Aries tiene que, bueno, de alguna manera encontrar su arquetipo que, bueno, tiene que ver con el ser, con lo que están haciendo, con lo que quieren conectar de su amada presencia, de su luz interior. Y bueno, desde esa conexión van a estar como haciendo cosas como más sabias, se van a permitir como tener en esta semana aspectos que tienen que ver con la creatividad, con la riqueza, con la prosperidad. Se dice que bueno, en el amor pues van a andar con mucho imán, con mucha riqueza, trayendo el amor en todas sus facetas en la vida y en su realidad. Y nuevas propuestas, se ven propuestas como nuevas de trabajo o laborales. Nos vamos con nuestros amigos nativos del signo de Tauro, que bueno, Tauro tiene que estar como más conectado con los símbolos, con lo que está viendo, porque hay que estar como más al 100, tómese su cafecito para que les llegue el litio al cerebro y no cometan fallas, no cometan errores, traten de estar porque pueden como tener esta semana un poquito cierto peligro como de perder cosas, extraviar situaciones, no encontrar las llaves, llegar tarde al trabajo. Entonces es tiempo de conectarse y de ver qué es lo que estamos haciendo. Es más, si quieren apuntar las cosas, apúntenlas, coman muchas pasitas, muchas nueces, muchas almendras que tienen bastante ácido glutámico que nos permiten pues tonificar los nervios y la memoria. Nos vamos con nuestros amigos nativos del signo de Géminis, que bueno, Géminis les marca un arquetipo muy poderoso que es el Chu, que es como la conexión con la energía poderosa de la abundancia, y bueno, pues se les van a estar como dando cosas. De hecho van a estar como plasmando en su energía pues a nivel artístico, a nivel cultural, a nivel de amistad, a nivel familiar, pues van a estar como plasmando esa energía Chu de bienestar, de aportación, de enseñanza, de crecimiento. Entonces les veo como muy bien para los nativos del signo de Géminis. Échenle muchas ganas porque se les ve una semana muy positiva y muy próspera. Nos vamos con Cáncer, los cancercitos que luego me dan mucha lata. Bueno, pues estamos ahorita ya en una etapa de renacimiento, de cambios, y acuérdense que bueno, pues están entrando con esta florescencia donde se permite como despertar, van a florecer, van a ser diferentes. Entonces mis cangrejitos pues den pasos hacia adelante, siéntanse felices, siéntanse agradecidos con lo que han tenido, traten de no dar pasos en retrógrado, no critiquen porque bueno, luego ustedes también son como muy cuestionadores y tienen a veces la lengüita un poquito media suelta, ¿no? Media atrevida, y eso les va a traer como muchos problemas en esta semana si no se guardan ciertas situaciones, porque habrá como indiscreciones de su parte. Nos vamos con nuestros nativos del signo de Leo, que bueno, Leo, ya parece que ya ahorita después de la tempestad viene la calma, vienen cosas nuevas, viene el renacimiento para Leo, se permiten como de alguna manera conectarse con esa energía del reconocimiento, ¿no? De estar como más en el reconocimiento, van a andar en muchos eventos sociales, se les ve como muchos compromisos, van a estar como productivos a nivel de trabajo o creativos haciendo como nuevas ideas que les van a estar como pues dando cierta manifestación económica, ¿no? Nos vamos con los nativos de Virgo, que bueno, están ahorita como un poquito fogosos, intensos, andan como con mucha intensidad. Entonces ocupen esa intensidad para lo bueno, para lo que les gusta, para crear, para compartir, para pues decirle a su pareja que lo aman o que la aman o que la quieren o que lo quieren, para conectarse con esa pasión y bueno, esa energía de fuego y de poder que tienen ahorita en esta semana mis queridos Virgos, pues también les permiten pues renovarse, ¿no? Entonces si quieren renovar su casa, ponerse a tallerear, a reparar, a limpiar, a hacer su feng shui energético, háganlo porque es como muy positivo para que bueno, vengan nuevas cosas y nuevos retos para mis queridos Virgo. Nos vamos con nuestros amiguitos del signo de Libra. Libra pues tiene que dejar de ver como
lo malo en el otro, dejar de ver lo negativo en el otro. Acuérdense que somos como un espejo, entonces siempre nos estamos espejeando en el otro, siempre estamos viendo como ciertas situaciones, lo que no nos agrada de uno mismo. Entonces Libra, pues pónganseme las pilas porque pues creo que van a andar como viendo en el espejo de la vida y de la realidad, pues lo que está en ustedes. Ojalá y puedan ver pues lo más chido, ¿no? Lo más bonito, lo más bello, lo más espléndido, porque esto es lo que nos va a dejar como ese buen sabor de boca a nuestros queridos nativos de Libra. Mis Libras luego son como que la balancita desbalanceada y se mandan así como desequilibrando. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, pónganse mucho las pilas. Bueno, pues nos vamos con Escorpio. Escorpio se les ve como mucho la fortuna, la riqueza y la prosperidad. Van a tener como muchos aspectos de riqueza a nivel de salud, amor y dinero. Nos vamos con nuestros nativos del signo de Sagitario, que bueno, Sagitario, suerte con el 9, bueno, esta es una semana que va a emprender como con mucha positividad, entonces jueguen el número 9, les va a traer como mucha suerte, mucha riqueza y mucha prosperidad a Sagitario. Para nuestros nativos de Capricornio, Capricornio les viene mucha energía de consolidación, entonces se consolidan aspectos profesionales, en el trabajo se les ve reconocimiento por parte de sus jefes, y bueno, pues van a andar como teniendo mucha alteridad con sus subrogados de trabajo, que bueno, pueden ser de los colaboradores. Nos vamos con Acuario, que bueno, Acuario tiene como mucha conciencia del corazón, entonces van a andar Acuario con mucho corazón, mucha garra, mucha entereza, se les ve mucha activación. Y por último nos vamos con el signo de Piscis, que bueno, Piscis ahorita van a estar como teniendo desde la energía suprema todo lo que quieran pedir, pídanlo, abran su corazón, pidan en grande, hagan sus peticiones, porque bueno, creo que las fuerzas superiores van a estar como muy complacientes con ustedes. Y bueno, pues nos despedimos aquí en Javi TV, estamos con ustedes, dejen sus comentarios, déjenos sus dudas, algún tema que quieran que platiquemos, ya sea de esoterismo o de algún elemento, de energía, algún consejo, estamos abiertos a todos los temas. Y bueno, pues me despido de ustedes, les mando un abrazo de luz, que los ángeles y Dios los cubran y los iluminen. Un abrazo.